Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, para mí es un gran privilegio volver un poco a tener un ratito de tiempo para hacer esta tanda de videos que a mí me interesa tanto y que me gusta mucho, que es, obviamente, aunque nadie me lo pidió, aunque nadie me lo preguntó, les voy a contar. Pero en este caso, la acumulación de días hizo que hoy tenga que hablar sobre el 19, sobre el 20 y sobre el 21 de junio. Se me amontonaron, se me acumularon. Pero lo bueno es que 3 por 1. 3 por 1 es negocio. Bien, entonces arranquemos con el 19 de junio. Bien, algo estuvimos participando de algunas actividades y hablamos sobre el 19 de junio. ¿Qué reconoce las Naciones Unidas como el 19 de junio? Bueno, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia Sexual en los conflictos, bien, o sea, en todos los conflictos justamente, ¿no? Y ¿qué dice justamente el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez? Dice, no podemos permitir que este delito, bien, de por sí poco denunciado, quede aún más en las sombras. Hay que castigar a los autores. Las inversiones dirigidas a recuperarnos de la pandemia deben abordar las causas fundamentales de la violencia sexual y de género. Bien, en esto voy a recomendar bien que oportunamente vean la ponencia y el trabajo que estamos desarrollando con Melina Quintero Santos de Colombia, colega y amiga y compañera de los cursos para el doctorado, con quien estamos desarrollando la cuestión que tiene que ver apartándonos de la violencia sexual y en los casos en los cuales ya se habla de terrorismo sexual. Bien, aquellos que vieron, por ejemplo, el documental de City of Joy, tal vez van a comprender un poco más de qué estamos hablando. Aquellos que no, el trabajo les va a venir muy bien. Entonces, obviamente el impacto del COVID-19 en las personas que han sobrevivido a la violencia sexual en los conflictos, bien, ha generado justamente, las ha afectado aún más. Bien, porque el COVID-19 en algunos casos ha dejado a la luz, a las claras, bien, ciertos conflictos que estaban, por ejemplo, en cuestiones sanitarias y demás. Eso ya lo hemos hablado largo y tendido. Pero también que ha funcionado solapando, bien, ciertos conflictos. Entonces, obviamente, la ONU en esto se refiere, y obviamente todos los estados deberán hacerlo, medidas proactivas para fomentar, obviamente, un entorno propicio para que las personas supervivientes, sobrevivientes y en estado de hipervulnerabilidad, bien, que denuncien justamente que no se encuentren en esas, o mejor dicho, que estén en situaciones de violencia, que puedan denunciar con total y absoluta seguridad y puedan solicitar la reparación, bien, bueno, eso obviamente es una urgencia, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? La pandemia, como decíamos, ha descubierto desigualdades interseccionales que afectan a todas las sociedades, ¿sí? En todos los países, y han sido agravadas por los conflictos, por los desplazamientos y por la fragilidad institucional que, como les decía recién, esta misma pandemia ha dejado a la luz y a las claras. La única solución, la única, o el paquete de soluciones para esto, obviamente es una inyección de determinación política, ¿bien? Y de recursos, obviamente, equivalentes a la magnitud del problema. No podemos esperar que todo esto se solucione con la participación de bienaventurados o de buenas personas nada más. Necesitamos que la política se haga cargo y necesitamos que se aporten los recursos, por decir, necesarios para paliar esta crisis. Bien, entonces, 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los conflictos, bien, y por sobre todas las cosas, recordando también a que hasta hace muy poco hablamos del Día Internacional de la Mujer. Bien, pasamos al 20 de junio, bien, día importante para todos y todas los argentinos y argentinas, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se conmemora es el Día de la Bandera. Bien, el Día de la Bandera es la fecha en la que normalmente también la recordamos como simplemente un feriado, pero en realidad tendría que ser el día festivo dedicado justamente a la bandera argentina, a la conmemoración de su creador, Manuel Belgrano, bien, que falleció el 20 de junio de 1820, bien, y que justamente se dedicó a crear no solamente la bandera, sino también a dejar un mensaje, ¿no? O sea, el mensaje de Belgrano era de alguna manera claro, porque si alguno le prestó atención a la bandera argentina no tiene un sol, tiene un rostro
bien, y eso lo vamos a dejar si quieren para otro día, bien, para un día no tan cargado con tantas cosas. Pero bueno, entonces 20 de junio, Día de la Bandera en Argentina, bien, y también, por sobre todas las cosas, feriado. Así que, bien, y pasamos al 21 de junio, que no es poca cosa. ¿Por qué? Porque sucedieron dos cositas importantes. La primera es que en este año, y si no me equivoco, y si mal no recuerdo, mejor dicho, y si no me equivoco, este año cayó 20 de junio, cayó domingo. Bien, antes de hablar, perdón, del 21, voy a hablar del 20, cayó domingo y por ser el tercer domingo del mes, cayó Día del Padre. Bien, entonces en Argentina se conmemoró el Día del Padre, ¿sí? Que no era poca cosa. Teníamos el Día de la Bandera y el Día del Padre. Por consiguiente, feriado no hubo, ¿no? Porque el feriado de Güemes pasó el 21, etcétera, etcétera. Cuestión que era un feriado inamovible. Pero lo importante de todo esto es que, entre otras cosas, el 20 de junio se convirtió en el día en el que nos podíamos servir de saludar a dos grandes próceres de nuestro país. El primero, Manuel Belgrano, ya lo dijimos, y el segundo, al padre. ¿Quién es el padre de la patria? José de San Martín. Bien, a José de San Martín se lo llama, se lo reconoce, bien, es uno de los principales héroes, bien, argentinos, por eso se lo conoce como el padre de la patria, ¿no? Por su lucha y las hazañas y demás, pero a su vez también es reconocido por la patria latinoamericana. Así que cuando hablamos de el padre de la patria, lo recordamos porque fue justamente el creador del regimiento de granaderos a caballos, porque fue el hombre que se atrevió a desafiar incluso justamente a límites naturales de la cordillera, que la cordillera de los Andes le imponía, y porque junto a otros luchó incansablemente por la independencia de América Latina. Así que el 20 de junio, el Día del Padre, en muchos lugares también se recordó a José de San Martín, quien tiene su día ya el 17 de agosto, que fue la fecha de su fallecimiento, pero, o que mejor dicho, que se lo reconoce porque fue la fecha de su fallecimiento, allá el 17 de agosto de 1850, allá en Boulogne-sur-Mer, en Francia, pero lo recordamos también como el padre de la patria, el Día del Padre, ¿bien? Para que el Día del Padre no sea tan solo un día de regalos para papá. Y el 21 de junio, que dicho sea de paso en Colombia se reconoce el Día del Padre el 21 de junio, pero no es lo que a lo que nos vamos a referir, vamos a hablar del 21 de junio, que es algo que surgió de una conversación que tuvimos hace poquito con la gente de la ONG Wincul Lafken, que justamente lo que se reconoce internacionalmente es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio, bien, que es el 21 de junio. Bien, ¿a qué se refiere con esto? En realidad, el 21 de junio es justamente una fecha en la cual hablamos de cultura, hablamos de patrimonio, acá habría que ver un poco, ¿no? Volver a la cuestión de la deconstrucción de la noción de patrimonio y demás, pero bueno, lo que sí es, la cultura, como todos sabemos, es un conjunto de estos rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, bien que caracterizan justamente a una sociedad o un grupo social, y que justamente abarca artes y letras, ¿sí? Y a su vez también los modos de vida, bien, las maneras de vivir, ¿sí? Juntos, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, bien, eso entendemos por cultura. Pero además de esto, suele ser también centro de debate actualmente contemporáneos sobre la cuestión de la identidad. Bien, la cohesión social, el desarrollo, por ejemplo, de una economía fundada en lo que es el saber. Bien, entonces por eso Wincul Lafken, por ejemplo, trabaja tanto en no solamente en proteger el medio ambiente, bien, y salvaguardar bien se puede decir su área de protección, sino también lo hacen desde el punto de vista del saber. Por eso es tan importante contar con estas ONG. Desde allí que los solsticios, los antecedentes, ¿no? de esto de solsticio, ¿no? Que viene de sol y de sistere, bien, o sea, que significa algo así como quedarse quieto, el sol quieto, bien, ya que el movimiento justamente estacional de la trayectoria diaria del sol, como se ve desde la Tierra, parece como quedarse quieto, justamente en ese límite norte o sur, bien, antes de invertir para su dirección. Entonces es un evento que ocurre cuando el Sol alcance esa máxima declinación norte o sur en cuanto a la relación con el Ecuador. Bueno, por lo tanto hay dos solsticios que ocurren anualmente, uno alrededor del 21 de junio y otro el 21 de septiembre. El del 21 de junio, conocido bien en una parte del mundo como el solsticio de verano, y el del 21 de diciembre, comúnmente conocido como el solsticio de invierno.
por ser el primer día de invierno, el día más corto del año y demás. Bueno, en los otros casos es a la inversa. Bien, por otro lado está el equinoccio, que ya lo conocemos, o el equinoccio, bien, que está derivado del latín, que hace referencia a lo que es al igual a la noche, bien, como es el instante en el que el sol está situado sobre el ecuador, y esto ocurre también 2 veces al año, alrededor del 20 de marzo, el equinoccio de primavera, y el 23 de septiembre, llamado el equinoccio de otoño, bien, dependiendo de qué lado estamos. Bien, en cuanto a esto del solsticio, ¿por qué es tan importante? Porque esta fecha se toma justamente, bien, de lo que tiene que ver con las comunidades originarias. Bien, el que el 21 de septiembre sea una fecha reconocida internacionalmente para celebrar ese solsticio o para celebrar, bien, para celebrar, una etapa, una era, un momento, bien, eso está justamente vinculado y está entrañado, ¿sí?, en lo que tiene que ver con las comunidades originarias, con nuestros pueblos originarios. Bien, entonces, que se haya conciliado, ¿sí?, que se haya conciliado justamente el 21 de junio como ese día, es tan interesante, es tan importante, porque eh, habla de esta unidad de la cual, ¿no?, justamente estamos tratando tanto en estos días en cuanto a lo que tienen los pueblos originarios y por sobre todas las cosas de la necesidad, ¿sí?, de la necesidad de reconocer en nosotros un pueblo originario. Bien, o sea, estar hablando siempre de los pueblos originarios como terceros, ¿sí?, es de alguna manera es también desconocer nuestra propia identidad, es efectivamente desconocer nuestra propia identidad. Entonces, por eso, por ejemplo, a partir de la ley 1550, sancionada en diciembre de 2004, en la ciudad de Buenos Aires se reconoce al 21 de junio como el año nuevo de los pueblos originarios. Y justamente se justifica en que los establecimientos educativos, por ejemplo, en algunos casos, permiten que los alumnos no concurran a las escuelas, bien, los alumnos y alumnas no vayan a las escuelas, bien, y los docentes tampoco vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque pertenecen a esas comunidades, ¿no? Lo que para algunos es el Inti Raymi. Bien, bueno, espero que les haya interesado este 19, 20, 21 de junio. Para mí fue muy importante, fue muy interesante. Lamentablemente fue así como rápido para tratarlo y para que no se siga pasando el tiempo y obviamente se nos olvide, pero por sobre todas las cosas para que nos quede en el recuerdo y podamos ir viendo este video y acordarnos, ¿no? 19 de junio, bien, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, bien, el 20 de junio como el Día de la Bandera, y en este caso coincidió con el Día del Padre, y aprovechamos para también recordar al Padre de la Patria, ¿sí? Y el 21 de junio como el día del Año Nuevo de los pueblos originarios, ¿sí?, por esto que les comentaba antes. No solamente por la razón, se podría decir, en cuanto a la ubicación del sol y demás, sino también porque es la fecha en la cual los pueblos originarios, en cuanto a lo que es el Año Nuevo y demás, se podría decir, en cuanto son unánimes, ¿no? Es unánime este festejo, estos ritos, estas ceremonias y estos encuentros familiares respecto entre el 21 de junio y el 24 de junio de cada año, justamente es un acontecimiento que ellos no solamente parte desde la naturaleza, sino también parte desde los pueblos originarios, no solamente de Argentina, sino también de Chile y de otros de la región. Bueno, un gran abrazo y espero que desde ya les haya interesado y les haya gustado tanto como a mí investigar y leer sobre el tema. Que tengan un muy, muy buen día.